Hola, continuando con la historia de la arquitectura, aquí veremos la tercera parte de las vanguardias europeas. Les habla Nelson Cordido y debajo están mis señas. En 1919, el arquitecto alemán Walter Gropius funda en Weimar, Alemania, la que sería la primera escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte. Pretendía unir arte con industria, arte con diseño. El nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, que es construcción, y Haus, casa. Irónicamente, a pesar de su nombre y del hecho de que su fundador fue un arquitecto, la Bauhaus no tuvo un departamento de arquitectura en sus primeros años. A lo largo de su existencia, la escuela estuvo dirigida por tres arquitectos. El primero de ellos, Walter Gropius, quien fuera el fundador de la escuela, la dirigió desde 1919 a 1928. Luego viene un segundo periodo que va desde 1928 a 1930 y la dirige Hans Meyer, un arquitecto y urbanista suizo. Y posteriormente, su último periodo de 1930 a 1933, cuando fue cerrada por los nazis, la dirigió Ludwig Mies van der Rohe, un arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense. Walter Gropius nació en Berlín en 1883 y murió en Boston en 1969 porque con la Alemania nazi, él tuvo, igual que muchos, tuvo que huir a los Estados Unidos. Fue hijo y nieto de arquitectos. Estudió arquitectura en Múnich y en Berlín, abandonando la carrera en 1908 sin el título. Según confesión propia, se sentía sobrepasado por sus limitaciones con el dibujo. Él no era muy buen dibujante. Después de sus estudios, trabajó durante 3 años en el despacho de Peter Behrens, el famoso arquitecto alemán quien acuñó la frase menos es más, atribuida erróneamente a Mies van der Rohe, quien era su ayudante. Luego de su experiencia con Behrens, se independizó. Gropius logra independizarse y trabajó en la reforma y ampliación de la fábrica de Fagus en Arfield, junto a Adolf Meyer. Era un encargo del propietario que quería una estructura radical que expresara la ruptura con el pasado de la compañía. Con sus estructuras metálicas finas, sus grandes superficies con cristales, sus cubiertas planas y sus formas ortogonales, esta obra se convirtió en pionera de la arquitectura moderna. Por cierto, el conjunto arquitectónico de la fábrica Fagus fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011. ¿Quieren saber qué producía esta fábrica? Hormas. Gropius quería volver a los orígenes artesanales del arte, preparar al individuo como artesano y artista, y que el arte no se basara solamente en algo conceptual,
sino que también necesitara habilidad técnica y manual. De manera que Gropius fue el fundador de la famosa escuela de diseño de la Bauhaus, en la que se enseñaba a los estudiantes a utilizar materiales modernos e innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionales. Uno de los principios establecidos por la Bauhaus desde su fundación es: la forma sigue a la función. Con el traslado de Weimar a Dessau, la Bauhaus tuvo oportunidad de crear un edificio que ofreciera óptimas condiciones de trabajo al poder desarrollar su propio diseño, que fue llevado adelante por el propio Walter Gropius e inaugurado el 4 de diciembre de 1926. Porque antes de esto la escuela funcionaba en un edificio alquilado, ¿no? De manera que este nuevo diseño, este nuevo edificio, se convirtió rápidamente en ícono de inicios del movimiento moderno. El diseño del edificio de la Bauhaus se considera una obra maestra del racionalismo europeo en medio de la crisis del pensamiento moderno. La escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva arquitectura moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana. La creación de la Bauhaus fue dada por las vanguardias artísticas de comienzo del siglo. Esta es la maqueta del edificio. Veamos los usos en esta axonometría. Aquí está la Escuela Superior de Arte y Diseño. Esta es la escuela técnica, la administración. Ahí estaba la oficina de Gropius. El espacio de espectáculos. Ellos hacían muchas fiestas, celebraban muchos eventos. Este edificio son las habitaciones de estudiantes. Y como un ejemplo vamos a mostrar la primera planta solamente, no vamos a ver otra, porque vean la distribución. Cambiando de tema, el pabellón de Alemania, diseñado por quien fuera el último director de la Bauhaus, Ludwig Mies van der Rohe y Lili Rich. Fue el edificio que representó a Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona, celebrada en el año 1929. El edificio pretendía simbolizar el carácter progresista y democrático de la nueva República de Weimar y su recuperación tras la Primera Guerra Mundial. El edificio explora los que por aquel entonces novedosos conceptos de planta libre y continuidad espacial. Está considerado un ejemplo arquetípico de simplicidad y rigor constructivo, constituyendo una de las materializaciones más famosas de la conocida máxima menos es más. El pabellón muestra la influencia del neoplasticismo en la obra de Mies van der Rohe, entre otras influencias, como la de la arquitectura japonesa y suprematismo.
el movimiento artístico enfocado en formas geométricas fundamentales, en particular el cuadrado y el círculo. Aunque el pabellón fue demolido al finalizar la exposición, gracias a una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, fue reconstruido en 1986. De manera que ahora lo podemos visitar. Vista del interior, el estanque trasero donde se halla la escultura Mañana de George Colbert, una representación alegórica de la mañana en forma de mujer desnuda con los brazos alzados para protegerse de los rayos del sol. Mais también diseñó el mobiliario del pabellón, la pieza más representativa, convertida luego en ícono de diseño, es la llamada Silla Barcelona, construida con cuero y perfiles tubulares de acero inoxidable y que aún hoy en día sigue en producción. Vamos a hablar ahora de un referente del llamado movimiento moderno, Le Corbusier. Nació en 1887 en la localidad La Chaux-de-Fonds, en Suiza, con el nombre de Charles-Édouard Jannécry. Ese es el nombre de Le Corbusier. A los 29 años se trasladó a París, donde ingresó a la Escuela de Arte. Posteriormente adoptó el seudónimo de Le Corbusier, asociado al cuervo. En 1905 diseñó su primer edificio, la Villa Fallet, una casa unifamiliar para un miembro de la Escuela de Arte donde él estudiaba. En los siguientes 10 años hizo numerosos edificios que todavía no llevaban su sello característico posterior. Por ejemplo, la Villa Jeanne Perret, también conocida como Maison Blanche o la Mansión Blanca, construida para sus padres en 1912 en la ciudad de Chaux-de-Fonds, o la Villa Fabre-Jacot en Suiza, construida en 1912 también. Las casas de Citroën representan el primer ensayo importante de Le Corbusier sobre una vivienda en serie que puede construirse a partir de elementos estandarizados. Buscaba crear la vivienda que se pudiera construir en serie, al igual que la maquinaria, convencido que el avance de la industrialización puede ser el vehículo para satisfacer gran parte de las necesidades del hombre. Y entonces intenta, con un criterio práctico y racional, dirigir la arquitectura por ese rumbo. La casa Citroën es un prototipo de vivienda unifamiliar que diseñó en 1920. Era una unidad de vivienda individual que se podía producir en serie y que se podía aglutinar entre varias de su clase conformando bloques de piso. Ideada originalmente de forma teórica, Le Corbusier la puso en práctica con diversas variaciones en varias de sus realizaciones, como por ejemplo en la villa de Bernous, en Bas-Cresson, en 1922, la casa Ossenbach en París en 1924, el pabellón L'Esprit Nouveau para la exposición de arte decorativa en 1925 en París, la colonia de Cité-Fruc en Pesa en 1926 y la casa Jet de Amberes en 1926. Y este es la casa Citroën en Stuttgart, 1927. En París
trabajó durante 15 meses en el estudio de Auguste Perret, arquitecto pionero en la técnica de construcción en hormigón armado. A continuación se trasladó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de ese país. Allí trabajó en la oficina de Peter Behrens, donde coincidió con Ludwig Mies van der Rohe y con Walter Gropius. Luego visitó Viena, Rumanía, Turquía, Grecia e Italia y a su regreso fue profesor durante 2 años en el Departamento de Arquitectura y Decoración de la Escuela de Arte de París. En 1922, Le Corbusier comenzó a trabajar con su primo Pierre Jeanneret, asociación que mantuvieron más o menos hasta 1940 y que luego retomarían para los proyectos en la India. Inicialmente, los dos diseñadores casi exclusivamente se dedicaban a edificios residenciales. Le Corbusier realizó innumerables proyectos, de los cuales muchos nunca llegaron a realizarse, pero que marcaron a generaciones posteriores de arquitectos. Uno de sus grandes proyectos de estos años, en este caso como urbanista, fue su diseño conceptual de una ciudad de 3 millones de habitantes, la Villa Contemporánea o la Ciudad Contemporánea de 1922, así como su Plan Voisin para París, 1925. En este proyecto, Le Corbusier desarrollaba su idea de una reconstrucción total sobre un plano geométrico como única solución para descongestionar los núcleos antiguos de las viejas ciudades. Propuso derribar 40 hectáreas de viejos edificios a la orilla derecha del Sena, de los que solo se salvarían los grandes monumentos. En su lugar se situaría una gran explanada verde que albergaría 19 altos rascacielos de 180 metros de altura, con planta de cruz, con carreteras rectas y a diferentes niveles. Esto permitiría que la ciudad funcionara como una máquina de vivir. Le Corbusier lo explicaba: la ciudad de hoy es una cosa moribunda, porque su planificación es anticuada. El resultado de un verdadero diseño geométrico es la repetición. El resultado de la repetición es un estándar, la forma perfecta. En 1933 reformuló sus teorías con el nombre de Ciudad Radiante, un proyecto casi utópico que aunaba funcionalidad con preocupación ecológica, con bloques gigantes de apartamentos separados entre ellos para garantizar su exposición al sol, grandes espacios con jardines, separación de funciones y eficientes vías de comunicaciones. De acuerdo con los ideales modernistas de progreso que alentaron la aniquilación de la tradición, la Villa Radiante sería la solución para las antiguas ciudades europeas que habían sido destruidas en la guerra. Estos proyectos nunca llegaron a construirse, pero tuvieron gran influencia en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, en la concepción de Brasilia. Aquí ven Brasilia, desarrollada entre 1956 y 1960 por los arquitectos Lucio Costa y Oscar Niemeyer. O en el desarrollo de la urbanización 23 de enero en Caracas, desarrollado entre 1955 y 1957 el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. En 1927, Le Corbusier expuso en forma sistemática sus ideas arquitectónicas, los llamados
5 puntos de una nueva arquitectura. Representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas derivadas especialmente del uso del hormigón armado. El edificio, que descansa sobre pilotes o columnas en la planta baja, dejando un gran espacio libre, el espacio interior libre debido a la estructura basada en pilares, ya que no hay muros de carga, solo tabique. Fachada libre de elementos estructurales, de forma que se pueden multiplicar las aperturas acristaladas y diseñar sin condicionamientos ni impedimentos. Ventanas corridas en las fachadas para conseguir una profusa iluminación natural en el interior, y la terraza sobre la que se sitúa un jardín. La Villa Savoye fue proyectada por Le Corbusier como paradigma de la vivienda como máquina para habitar y el paradigma del estilo internacional y de la nueva manera de construir edificios de vivienda del siglo XX, junto con otros como la casa de Farnsworth de Louis Mies van der Rohe o la casa de la Cascada de Frank Lloyd y algunas otras. La parte principal de la vivienda, salón, comedor, cocina, dormitorio y baño, se encuentra ubicada en la primera planta, mientras que la planta baja está ocupada por el hall y dependencias para servicio, y cuenta con un garaje capaz de contener 3 automóviles de la época, algo que fue un hito para la historia de la arquitectura y un gran adelanto para su tiempo. La cubierta es plana y en ella se encuentra un pequeño jardín. La Unité d'Habitation de Marsella fue diseñada por Le Corbusier a partir de 1945 y construida entre los años 47 y 52, después de la Segunda Guerra Mundial. Es un enorme bloque de vivienda colectiva de hormigón en bruto, que fue considerada como la primera obra auténticamente de posguerra, en el sentido de que sus planteamientos innovadores evidencian un claro quiebre con la arquitectura moderna practicada previamente. Construida como un prototipo, esta obra sintetiza gran parte del trabajo experimental realizado por Le Corbusier desde 1920 en adelante, y fue aclamada como su contribución más significativa a la tipología de vivienda colectiva y catalogada dentro de las grandes obras arquitectónicas del siglo XX. La Unité d'Habitation está pensada como una ciudad dentro de una ciudad. Es decir, Le Corbusier proyectó a este tipo de conjuntos habitacionales como autónomos dentro del ámbito urbano, donde sus residentes pudiesen acceder a una serie de servicios sin tener que depender del exterior. En ese sentido, la unidad de Marsella fue diseñada bajo el concepto de una ciudad vertical, en la que la azotea del conjunto se utiliza como espacio común para sus 1.600 habitantes, desde espacios verdes, gimnasio, enfermería y otros servicios. Por el contrario, la primera planta del conjunto está libre y ahí se encuentran espacios verdes, pasos peatonales, estacionamientos, entre otros. Hoy en día, la obra y el razonamiento espacial de Le Corbusier siguen vigentes, tanto en la práctica como en la enseñanza y en la teoría de la arquitectura. Es una de las figuras claves de la arquitectura moderna. Es uno de los precursores del brutalismo.
Sus trabajos posteriores han servido de base a distintas corrientes arquitectónicas. Si bien para muchas figuras del pensamiento arquitectónico contemporáneo, la modernidad es un movimiento obsoleto y por lo tanto las obras y premisas de su arquitectura no deben continuarse, hay un grupo importante de arquitectos, los llamados neomodernos o simplemente modernos, que continúan haciendo arquitectura en el espíritu de Le Corbusier. Vamos ahora con Ludwig Mies van der Rohe. Él nació en el Reino de Prusia en 1886 y murió en Chicago, Illinois, en 1969. Tuvo que emigrar, como tantos otros, a los Estados Unidos cuando los nazis tomaron el poder en Alemania. Fue un arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense. Junto a Walter Gropius, Frank Louis Braille y Le Corbusier, es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Aunque no fue el único que intervino en estos movimientos, su racionalismo y su posterior funcionalismo, resumido en su lema "menos es más", se convirtieron en modelos para muchos arquitectos, artistas y diseñadores posteriores. Fue el último director de la Bauhaus, ya esto lo habíamos dicho, y con el ascenso del nazismo al poder, que se oponía frontalmente a la modernidad de esta escuela, se ordenó su cierre y Mies emigró a los Estados Unidos. Allí aceptó el puesto de director de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago. Algunos de sus primeros diseños, vemos la casa de Riel, que sigue el gusto predominante de su tiempo, ¿no? Un estilo sencillo y práctico con referencias a la arquitectura de residencias de principios del siglo XIX. En 1911 diseñó la casa Perbs, luego la casa Urbis, construida en Potsdam en 1917, y la casa Ryder en 1923. Estas obras ya mostraban el camino que continuaría durante el resto de su carrera. Así vamos observando la transición de lo tradicional a la modernidad. El proyecto para Casa de Campo de Ladrillo de 1924, los espacios continuos que los conecta con el espacio exterior, Patio de Villa Wolf, su primera casa modernista, construida en 1926, el Café Terciopelo y Seda se proyecta por Mies van der Rohe y Lily Reich para la exposición de La moda de la dama, que se realizó en Berlín durante 1927. Es un espacio singular y experimental basado en las ideas de planta libre en una superficie de alrededor de 650 metros cuadrados, el área visible del café. El espacio recibe luz natural cenital desde las ventanas laterales superiores del pórtico trapezoidal, creando un espacio amplio de gran ambiente y lumínica. Este es el pabellón de Barcelona, en Barcelona, ya ustedes lo conocen, construido en 1929 para la exposición mundial del que acabamos de hablar hace poco. La elegante Villa Tugendhat, construida en 1930 en Brno, Checoslovaquia, actual República Checa.
Vean el interior. Dos torres de apartamentos justo delante de la autopista Lakeshore Drive que bordea el lago Michigan. Con esta obra, Mize diseña un conjunto que supone la verdadera consagración del denominado estilo internacional, aplicando los principios del racionalismo y su conocida filosofía de menos es más. Un ejercicio de minimalismo arquitectónico que culminará más tarde en el Seagram Building en Nueva York en 1958. La casa Farnsworth, cerca de Chicago, representa uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de vivienda unifamiliar del siglo XX y en general del estilo racionalista o estilo moderno. La casa construida en acero y vidrio es una muestra más del amor de Mies van der Rohe por la sencillez arquitectónica y la perfección de los detalles constructivos. La construcción se eleva del terreno formando el tema de espacios que propugnaban varios de los maestros del movimiento moderno. Plataforma de acceso, espacio abierto descubierto, porche de la vivienda, espacio abierto y cubierto, vivienda, espacio cerrado y cubierto. Mies fue nombrado director de la Escuela de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Chicago. Allí diseñó varios edificios del campus, entre ellos la sede de la Facultad de Arquitectura, completado en 1956, un edificio de 2 pisos con una innovadora tecnología combinando acero y vidrio, configurado como un rectángulo puro, un espacio libre de columnas. 4 vigas de acero soldadas a 8 columnas en H conforman la estructura primaria desde la cual se suspende el techo. Veamos los modelos 3D. Durante su construcción, Mies tuvo que enfrentar a numerosos obstáculos, como la resistencia inicial del Consejo Universitario, quien pensaba que era una obra muy costosa. Superado esto, se presentó la oposición de los inspectores de construcción de la ciudad, quienes solicitaron que las columnas fueran a prueba de fuego, por lo que debían estar recubiertas con concreto. Como todo el diseño de Mies se hubiera perdido, si hacían esto, optó por registrarse el edificio como almacén, evitando así tener que cumplir las normativas de resistencia al fuego. Otro problema surgido durante la obra fue un incendio que ocurrió al calentar el concreto, ya que la construcción se desarrolló en invierno a muy bajas temperaturas y el material se congelaba. La última objeción que el arquitecto enfrentó fue por las escaleras, diseñadas sin pasamanos. Al recibir la visita del inspector y comprobar que el recinto no funcionaba como almacén, como había sido clasificado, indicó que por seguridad de los alumnos debían colocar los pasamanos. Hoy en día el diseño de los pasamanos destaca por su elegante minimalismo. Este es uno de los edificios más significantes de la arquitectura del movimiento moderno. Vean los pasamanos. El Seagram Building, ubicado en el 375 de Park Avenue en Nueva York,
Es una moderna torre de oficinas de Mies van der Rohe que él realizó en colaboración con Philip Johnson. Es la sede central de la corporación Sigrand, símbolo del mundo industrial contemporáneo. Ilustra el lema del arquitecto menos es más. El edificio cuenta con 39 pisos en 157 metros de altura y fue construido entre los años 1954 y 1958. Aunque ahora aclamado y ampliamente influyente como característica del diseño urbano, Mies tuvo que convencer a los banqueros de que una torre más alta, con un importante espacio abierto no utilizado a nivel del suelo, mejoraría la presencia y el prestigio del edificio. Otro de los grandes arquitectos de la época fue Alvar Aalto, un arquitecto y diseñador finlandés. Formó parte del movimiento moderno. El propio Aalto teorizó sobre su método de proyecto. Primero analizaba todos los requisitos del proyecto y entonces lo dejaba de lado para hacer bocetos con ideas de trazos sencillos, hasta encontrar aquel dibujo que solucionase todas las condiciones de partida de manera satisfactoria. Para Aalto, la experimentación de las ideas no concluía hasta que el proyecto estaba construido. Al no considerarse terminado sobre el papel, sufrían modificaciones durante las puestas en obra. Aalto se empapó de la arquitectura moderna internacional, pero al igual que otros arquitectos de la segunda generación, buscó la manera de agregar las variables de cada territorio y cultura. Este es el estudio de Aalto en Helsinki en 1954. La biblioteca de Vipurin está situada en Vyborg, Rusia, construida durante el tiempo de la soberanía finlandesa, ¿no? De 1918 a 1944, antes de que la ciudad de Viipuri fuera anexionada por la antigua Unión Soviética y su nombre finés fuera cambiado a Vyborg por las autoridades soviéticas. El edificio construido entre 1927 y 1935 es una de las obras más celebradas del arquitecto Aalto. Es considerada una de las primeras manifestaciones de la arquitectura moderna regional. Actualmente es llamada oficialmente como Biblioteca Alvar Aalto. Es particularmente conocida por el techo ondulado de su auditorio, cuya forma, según Aalto, estaba basada en estudios acústicos. Luz natural. La iluminación es una de las consideraciones primordiales en una biblioteca. En este caso,
el arquitecto diseñó una cubierta perforada por 57 claraboyas redondas, con un diámetro de 1,83 m cada una. La luz solar no penetra directamente, se refleja en miles de líneas de reflexión, resultado de la forma cónica como un embudo de la claraboya. De este modo, sin la utilización de un vidrio difusor, se obtuvo una luz difusa, sin sombras, ideal para el lector que puede llevar su libro a cualquier punto de la sala sin ser molestado por el reflejo o ensobrecimiento. Edificio de apartamentos en Bremen, Alemania, construido entre 1958 y 1962. Tiene forma de abanico. Con esta forma singulariza cada apartamento, de manera que todos son distintos, aún sin perder las mismas propiedades. Una fachada, salida al mismo espacio, igual disposición de los espacios. Además, la disposición en abanico puede tener un origen funcional en cuanto a los desplazamientos, ya que estos, al encontrarse en su vértice, se acortan, evitándose largos pasillos. Otra de las cosas que hace alto en el proyecto es el retranqueo de la fachada, para así darle a cada apartamento una terraza bien orientada. Se entiende por retranqueo de la fachada la distancia mínima que debe separar la edificación principal de la alineación de parcela y que debe quedar libre. Bueno, con esto hemos terminado este recorrido por las vanguardias de la arquitectura europea. De manera que esto se terminó. Chao.